Es un gusto recibirlos una vez más aquí en Aprende en Casa 3. Somos los profesores Alberto Ábrego y Gisela Hernández. Esperamos que esta sesión les resulte enriquecedora para continuar con su preparación de educación secundaria, pero a distancia. Tanto su educación como su salud son muy importantes. Procuren mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio de forma regular, beber abundante agua natural y cumplir con las medidas de la sana distancia. No olviden lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si necesitan salir de casa, utilicen gel antibacterial. Protejan su nariz y boca colocándose adecuadamente el cubrebocas. También practiquen el saludo y estornudo de etiqueta. La sesión de hoy se titula Comprendiendo la literatura del Renacimiento y el aprendizaje esperado es identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. Nuestro propósito es interpretar el significado de obras del Renacimiento en su contexto. Para esta sesión necesitarán su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Anoten la fecha y el aprendizaje esperado. Recuperen la información que consideren más importante. Recuerden que pueden elaborar un organizador gráfico. Maestro Alberto, estoy muy emocionada porque durante la semana estuve leyendo algunos fragmentos de obras literarias del Renacimiento y me parecieron sumamente interesantes. Claro, porque la lectura de estas obras nos permite conocer lugares distantes y hasta viajar en el tiempo, pues al presentarnos el contexto histórico que predominaba en esa época, nos invita a vivir grandes aventuras. Estoy totalmente de acuerdo. Les cuento que el primer fragmento que leí fue de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Este español utilizó sus experiencias para contarnos historias increíbles. Para ganarse la vida, Cervantes se unió al ejército y ello le permitió recorrer España y otros países de Europa donde la guerra y el hambre, la muerte también estaban presentes. El Quijote, como se conoce su obra más famosa, cuenta la historia de un hidalgo, un miembro con algunas propiedades. Gastó prácticamente todo lo que tenía para poder comprar libros de caballería, que eran sus aficiones, y que leyó tantos que comenzó a confundir la realidad con la ficción de esas historias, lo cual afectó su manera de ver todo lo que le rodeaba. El hidalgo se empapó de tal forma de la visión idealizada de estas historias que terminó dejando la realidad en la que vivía en busca de una renovación, de una nueva forma de vida que se pareciera más a los ideales de sus novelas de caballería. Así es como Cervantes forja este personaje con altos ideales y que, como buen hombre de su época, buscará vivir los últimos años de su vida con intensidad. Me gusta mucho el inicio de la novela que dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En aquella época no era tan frecuente el uso de apellidos, por lo que a cada persona se le otorgaba, como recurso para distinguirlo e identificarlo, el nombre de su lugar de nacimiento. Así, este personaje se convertiría en Don Quijote de la Mancha. Así como te gusta el inicio de la novela, yo recuerdo cuando describe por primera vez al protagonista. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Con estas palabras lo está describiendo. Frisaba era como decir actualmente, tenía aproximadamente tantos años. Enjuto de rostro es decir, de rostro muy delgado. Aunque a nosotros 50 años puede no parecernos mucho, para esta época sí lo eran, pues no contaban con los avances de la medicina con los que contamos nosotros. ¿Saben? Uno de los capítulos que más me gustaron de este texto fue cuando se pelea con los molinos de viento. Por lo mismo hice una adaptación de ese capítulo para poder realizar una lectura en atril. Maestro Alberto, ¿me ayudas a leerla? Con gusto. También es uno de mis capítulos favoritos.
¿Y si nos caracterizamos para ser los más interesantes? Si te parece, yo seré Don Quijote de la Mancha, que es el nombre que el protagonista consideró sería el más adecuado para tan noble caballero. Y tú, por supuesto, su fiel escudero, Sancho Panza. Mira, allá tenemos algunos artículos que podremos utilizar. Claro, mientras van surgiendo estos personajes, les contamos que el protagonista, una vez que decidió ser un caballero andante, pidió y logró que lo armaran caballero. Claro que no fue un personaje de la nobleza, sino un ventero, el encargado de una posada que, como también era lector de novelas de caballería, le siguió el juego a Don Quijote. Además, nuestro hidalgo convenció a un labrador llamado Sancho Panza de que le acompañara en esta aventura. Presten atención a la historia porque después retomaremos la información. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. ¿Por qué ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso. Y es así, ¿verdad?, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto a estos gigantes en molino por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Vamos talante. Arriba, que estáis todo sucio y maltrecho. Vuestra merced, peor que cuero viejo habéis quedado. Suba su fiel corcel. Así es verdad. Y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Eres de lo más gracioso, Sancho. Mi buen Sancho, se me olvida. Dedico esta pelea y todas las que desde ahora se presenten a mi señora, Dulcinea del Toboso. La lectura nos enriquece y beneficia porque nos permite conocer nuevos lugares, culturas y formas de pensar, pero también ayuda a desarrollar nuestras habilidades verbales. Vamos a contestar algunas preguntas para reafirmar lo que hemos comprendido de la lectura anterior. Sugiero que pongan mucha atención para identificar las ideas principales. ¿Listos? Primera pregunta.
¿Cuál es la causa por la que, según Don Quijote, fue vencido por lo que él imagina que son gigantes? Escriban la respuesta. Ahora compararemos. Porque estaba peleando en realidad con molinos de viento. Claro que él atribuye la presencia de los molinos a un sabio con el que tenía enemistad. Según él, el sabio Frestón, de manera intencional, convirtió a los gigantes en molinos de viento para humillar a Don Quijote. Continuemos. Segunda pregunta. ¿A quién se encomienda y dedica sus batallas el Quijote? A Dulcinea del Toboso. Avancemos con la tercera pregunta. ¿A qué se refiere el caballero andante cuando dice: y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella? Piénsenlo bien. Si su respuesta es que aunque siente el dolor, no lo dirá por orgullo y valor, recordando su rango de caballero, es correcto y han realizado un muy buen ejercicio. Cervantes fue uno de los escritores renacentistas más destacados y que más recordamos en la actualidad. Los hombres de este periodo compartieron la convicción de que la época en que vivían era una nueva era. Como hemos dicho, experimentaron un cambio interior. Más que un cambio de espíritu, era una experiencia de contenido intelectual y emocional, la antítesis entre tinieblas y luz. Sueño y despertar servirán para distinguir la nueva era del pasado medieval. De tal forma, el caballero Don Quijote era un personaje renovado. No podía ser igual que los personajes que aparecían en sus novelas de caballería, pues, como explica el escritor y crítico literario Mario Vargas Llosa, esto ya estaba totalmente alejado de lo que se vivía en realidad en la época de Cervantes, y más bien lo que escribió en el Quijote era una respuesta cargada de ilusiones y anhelos y sobre todo de rechazo a un mundo muy real en lo que ocurría exactamente lo opuesto. Jacques Boucat, historiador suizo, estudió esta época y enfatizó toda la manifestación del redescubrimiento del hombre y del mundo. Según él, el ser humano cambia la forma de ver la vida y el mundo, se preocupa por aprender, todo despierta su interés y se da cuenta que a su alrededor hay muchas cosas por descubrir. Pareciera que en la novela El ingenioso Hidalgo nos da una muestra de esa nueva perspectiva, pues este personaje está en la búsqueda de la libertad que no se tenía, de descubrir el mundo y ejercer justicia. Por eso decide hacerse caballero andante e irse por todo el mundo en busca de aventuras. En pocas palabras, el descubrimiento del hombre y su gran capacidad para entender y modificar lo que le rodea. A partir del siglo XV se inicia la gran serie de descubrimientos y la organización sistemática de la biblioteca por medio de copias, situación que vemos perfectamente reflejada en este personaje que invierte su fortuna en la compra de novelas que guarda en su biblioteca personal. Además, se puede notar principalmente en el Renacimiento la ruptura entre el hombre culto e inculto, y Cervantes lo tiene muy claro, pues si recuerdan, mencionamos que Don Quijote fue armado caballero por un ventero, cómplice y lector, él también de las novelas de caballería. Maestro Alberto, ¿recuerdas que te comenté que había leído varios textos de la época? Encontré que Cervantes también escribió obras de teatro, en particular Entremeses, que son unas obras muy cortas pero sumamente divertidas. Me gustaría que compartiéramos con nuestros alumnos la lectura en atril de la escena 2 del Entremés Los Habladores. Muy bien, busquemos algo más para caracterizar a sus personajes, que en esta ocasión son dos caballeros, uno llamado Sarmiento, que en una pelea hirió a otro caballero y como castigo por su error tiene que pagarle al agredido para los gastos médicos que requiera.
pero sobre todo por la ofensa. Y Roldán, un elocuente artista que no ha tenido buena fortuna y como está sumamente escaso de fondos, al escuchar que por una trifulca daban una gran cantidad de dinero, pues él se ofrece y se sacrifica en nombre de tan noble causa. Yo seré Sarmiento y la maestra Gisela será Roldán. Comencemos esta nueva aventura. ¡Ah, caballero! ¿A mí, gentil hombre? A usted digo. ¿Y qué es lo que usted manda? Cúbrase usted, que si no, no hablaré palabra. Ya estoy cubierto. Señor mío, yo soy un pobre hidalgo. Aunque me he visto en honra, tengo necesidad. Y he sabido que usted ha dado 200 ducados a un hombre a quien había dado una cuchillada. Y por si usted tiene deleite en darlas, vengo a que usted me dé una donde fuera servido, que yo lo haré con 50 ducados menos que otro. Un momento, Luz, por favor, Luz. Maestra Gisela, déjeme ver si entendí. Roldán le está diciendo a Sarmiento que si tanto le gusta dar dinero a cambio de cuchilladas, ¿puede acuchillarle a él? ¿A Roldán? ¿Con tal de que le dé dinero? Eso mismo, profesor Alberto, y por eso Sarmiento le responderá con mucha perplejidad, porque claramente no es una oferta que se haga todos los días. Tengan presente que si bien esta es una obra cómica, está retratando un momento de enorme precariedad económica y Cervantes se vale de la sátira para denunciar una realidad difícil. Claro, así explicado suena muy lógico. Sigamos con este diálogo entre Sarmiento y Roldán. Por el diablo que acá me trujo, esto es lo que yo había menester, después de haber pagado 200 ducados por la cuchillada. ¿Cuchillada, dijo usted? Está bien dicho. Cuchillada fue la que le dio Caín a su hermano Abel, aunque entonces no había cuchillos. Cuchillada fue la que le dio Alejandro Magno a la reina Pantasilea sobre Quitaya Zamora la bien cercada, y asimismo Julio César el conde don Pedro Ansúrez sobre el jugar a las tablas con don Gaiferos entre Cabañas y Olías. Pero advierta usted que las heridas se dan de dos maneras, porque hay traición y alevosía. La traición se comete al rey y la alevosía contra los iguales. Por las armas lo han de ser, y si porque dice Carranza, en si yo riñere, con ventaja su filosofía de la espada y Terencio en la conjuración de Catilina. Oiga, maestra, pero ¿cómo habla este Roldán? Hasta me faltó el aire solo de escucharla. Sí, pero fíjese también, y ustedes en casa, cómo hace una serie de referencias a las culturas clásicas, al conquistador griego Alejandro Magno, desde luego, pero también a Terencio, un autor de comedias de la República Romana. Sigamos, maestro Alberto. Muy bien. Váyase con el diablo que me lleva sin juicio. ¿No echa de ver que me dice Bernardina? Bernardinas, dice usted, y dijo muy bien, porque es lucido nombre, y una mujer que se llamase Bernardina estaba obligada a ser monja de San Bernardo, porque si se llamase Francisca no podía ser, que las franciscas tienen 4 Fs. La F es una de las letras del ABC, las letras del ABC son 23. La K sirve en castellano cuando somos niños, porque al repetirla 2 veces entonces decimos la... que se compone de 2 veces la letra K, 2 veces puede ser de vino. El vino tiene grandes virtudes, no se da a tomar en ayunas y aguado, porque las partes raras del agua penetran los poros y se suben al cerebro y entran puras. Téngase que me ha muerto y pienso que algún demonio tiene revestido en esa lengua. Me parecen diálogos interesantes y muy reveladores de la época. Espero que a ustedes también les hayan atraído. Les propongo hacer un ejercicio. Tendrán que relacionar
al personaje de la primera columna con la situación que se contó en la historia y que se encuentra en la segunda columna. Observen las diapositivas. Les daremos un tiempo para que relacionen la información. Vamos a revisar las respuestas correctas. Comencemos con Roldán. Este personaje, por necesidad, sería capaz de aceptar ser herido. Y aquí tenemos la primera relación. La segunda idea que debieron identificar es la que señala que puede hacer un gran discurso partiendo de una palabra. Por lo tanto, las opciones que restan pertenecen a Sarmiento. La primera nos indica que desespera al descubrir la elocuencia de su interlocutor, o sea, de la persona con la que habla. Y la segunda, que él se equivoca al creer que Roldán es ignorante, pues lo demuestra con su elocuencia. De hecho, fiel a los valores de la época que apreciaban la cultura y la elocuencia, si al final de la obra resulta que el noble Sarmiento reconoce el poder de contar con tal virtud, pues incluso la propone a Roldán que vaya a vivir con él una temporada. En efecto, el Renacimiento se caracteriza por tener el humanismo como filosofía central y este se estudiaba en las universidades. Era una época, como ya dijo el maestro Alberto, donde se le daba una gran importancia al conocimiento y a la cultura. Esos temas que se tratan en las obras literarias expresaban nuevas formas de pensar, revelando la gran inquietud que consideró al hombre como centro. El hombre fue el centro de la producción intelectual y artística. Pero Cervantes no fue el único autor del Renacimiento español, de ninguna manera. Por medio de un video analizaremos otra obra clásica del periodo, El Lazarillo de Tormes, que muestra algunos otros aspectos de la época. Presten mucha atención porque trabajaremos con ello. ¿Cómo era Lázaro y cuál era su carácter? Mira, tenía que recordarse que la novela es la narración de la vida de una persona desde que es niño hasta que llega a la edad adulta. Y entonces en ese transitar de un periodo a otro podemos ver que el carácter de este niño, que era inocente, se transforma debido a las circunstancias que éste vive en el entorno, ¿no? Lázaro pues va aprendiendo a sobrevivir en una sociedad que le es adversa, que tiene todo en contra, y él lo que quiere es comer solamente, comer, crecer y vivir tranquilo en esa sociedad. Entonces de la inocencia que tiene pasa a aprender trampas, a ser un cínico, a ser un hipócrita. Se oye muy fuerte, pero es lo que él aprendió y es lo que la sociedad le da a que aprenda, ¿no? Sus tutores, que son los amos a quienes sirve, cada uno le enseña una cosa distinta de la vida. Y desgraciadamente, como son personas que carecen de cosas elementales, le enseñan a conseguirlas de una forma que no es la más adecuada para una sociedad con valores, ¿no? Mas no había piedra imán que así atrajese así, como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndome en la boca del jarro y chupando el vino, lo dejaba en buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y, dende en adelante, mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atrapábale con la mano y así bebía seguro. En el contexto de la novela, ¿cuál es la actitud de Lázaro al recorrer ciudades y pueblos y cómo interactúa con los demás personajes? Mira, digamos que la novela es un reflejo de la sociedad de aquella época. Y entonces Lázaro nos va presentando, bueno, la novela narra cómo es su vida con cada uno de estos personajes que encuentra como amos. Y entonces podemos decir que de alguna forma Lázaro es un retratista, porque como es él el que cuenta la historia y nos va narrando cómo es cada personaje, pues nos da idea de cómo se vivía en esa época y además de lo que él aprende de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, de El Ciego, que es el primer amo que tiene en la novela, Lázaro nos describe cómo es este individuo, cómo se las ingenia para obtener dinero, cómo incluso hace trampas porque cobra por rezar y a veces no reza, y después conoce a un escudero. Ahí nos representa esta parte de la sociedad que quedó marginada porque no fue asumida por la parte noble de la sociedad ni por la monarquía.
y entonces aprende Lázaro de este personaje cómo es la honra, pero venida a menos, ¿no? Un tipo que no quiere trabajar por conservar la honra, pero que se muere de hambre. Después conoce una parte de la sociedad que es el clero, que es la parte más fuerte de la novela porque es una crítica muy dura a este sector de la sociedad, y ahí narra cómo había en esa época individuos que vendían bulas papales, documentos que perdonaban todos los pecados a cambio de una buena suma de dinero, ¿no? Y a veces quien los compraba era la gente que menos tenía recursos, por ejemplo. Como se menciona en el video, esta novela picaresca nos muestra la naturaleza humana. El autor hace una crítica a través de los personajes de la sociedad renacentista y sus problemas. A partir de contar la vida del personaje principal, Lázaro, desde su nacimiento hasta su muerte, y de describir a los hombres a quienes sirvió y de quienes aprendió. El autor critica una sociedad que le parece hipócrita, falsamente piadosa, preocupada por las apariencias y profundamente injusta. Ahora les proponemos un reto, que busquen en su libro de texto los fragmentos de las obras del Renacimiento, las lean y posteriormente en su cuaderno describan cómo vivían los personajes de esa época de acuerdo con lo que nos relata la historia, así como lo hicimos con el texto de Lazarillo de Tormes. Si quieren leer otros ejemplos o profundizar en algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto y busquen El aprendizaje esperado. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Somos los maestros Gisela Hernández y Alberto Ábrego. Esperamos vernos pronto en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.